¿Qué pasa si todo lo que sabes sobre Spider-Man está mal? ¿Y si el dolor que dio forma a Peter Parker nunca hubiera sucedido? Imagine un mundo donde el tío Ben nunca muera esa noche, donde Peter regresa a casa y encuentra al anciano sentado en el sillón, sonriendo, orgulloso, sin haber dicho nunca. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este universo existe, o mejor dicho, puede que exista, y en él, Spider-Man, puede que nunca haya sido un héroe. En este vídeo profundizarás en una teoría que lo cambia todo por completo. No es solo una historia diferente, es una realidad alternativa, donde la ausencia de tragedia no crea alivio, crea caos, donde la salvación del multiverso puede depender de lo que se perdió, no de lo que se conservó. Pero cálmate, antes de mostrarte cómo todo empieza a desmoronarse, déjame llevarte al primer punto de ruptura de esta línea de tiempo. Si creciste viendo Spider-Man, probablemente ya sepas que Peter Parker no se convirtió en héroe por elección, sino por consecuencia. No quería ser el salvador de nadie. Solo quería usar sus poderes para destacar, ganar un poco de dinero, ser alguien. Fue el dolor lo que lo moldeó. Fue la pérdida lo que le enseñó a mirar el mundo de manera responsable. Y sobre todo, fue la muerte del tío Ben la que encendió la chispa de la transformación. Pero ¿y si este dolor nunca hubiera ocurrido? ¿Y si, en lugar de tragedia, Peter hubiera crecido con la comodidad de una familia intacta, con la voz del tío Ben siempre presente, pero sin haber escuchado nunca ese último consejo que se convirtió en mantra? ¿Se habría convertido todavía en el héroe que el mundo entero aprendió a admirar? ¿O sería que, sin la herida, nunca habría tenido un motivo para levantarse y luchar? Espera a ver qué hace esta versión de Peter con sus poderes. Antes de cruzar juntos esta línea de tiempo alternativa, ya te invito. Si te encantan las historias que desafían lo que está bien y lo que está mal, y nos hacen ver a los héroes de una manera totalmente nueva, suscríbete al canal ahora, porque aquí, cada teoría, cada giro, cada nueva realidad, te hará cuestionar todo aquello que creías inmutable. Y lo mejor está por empezar. En el universo Marvel tradicional, Peter Parker es un niño corriente de Queens, criado con dificultad por sus tíos. Cuando una araña radiactiva lo muerde, adquiere habilidades increíbles, y como cualquier adolescente con poder en sus manos, hace lo que probablemente haría cualquiera: usarlo para sí mismo. Comienza a participar en peleas clandestinas, gana dinero fácil y se aleja de las responsabilidades de la vida real. Tiene el poder, pero todavía no comprende el peso que conlleva. Hasta todo cambia. Esa noche, un asaltante, a quien tuvo la oportunidad de detener y decidió no hacer nada, termina matando al tío Ben. Allí muere Peter Parker y nace Spider-Man. Esta tragedia define quién será. La culpa se convierte en motor. El dolor se convierte en propósito. A partir de entonces, lleva la máscara, no por vanidad, sino por penitencia. Decide que nadie más pasará por lo que él pasó. Ahora imagina que todo eso es eliminado de la ecuación. Imagínese a un Peter que sin querer detiene el robo, o a un tío Ben que simplemente no está en ese lugar en ese momento. Imagínese a este Pedro yendo a dormir esa noche con el corazón alegre y despertándose al día siguiente pensando que todo sigue igual. Pero no lo es, porque ya no se aprendió algo esencial. En este universo alternativo, que muchos llaman la línea intocable, Peter sigue siendo inteligente, sigue siendo brillante. La araña todavía lo muerde, pero no hay mayor motivo. No hay dolor que canalizar. A veces salva a la gente, otras veces no. Se involucra con la fama, con el dinero, con la política, con causas vacías. El traje cambia, el habla cambia, el brillo en los ojos cambia, porque nunca tuvo que luchar por nada, nunca perdí nada. Poco a poco, el mundo que nos rodea empieza a sentir la ausencia de un verdadero héroe. Los delincuentes lo sienten, los inocentes se dan cuenta, e incluso los Vengadores en esta línea de tiempo encuentran a Peter demasiado carismático, demasiado calculador, demasiado cómodo con el centro de atención. Sí, es útil, pero no es confiable, porque en el fondo
Todavía no sabe por qué hace lo que hace. Y es en este vacío de propósito, en este silencio dejado por la ausencia de dolor, donde comienza a surgir el desequilibrio. Una grieta imperceptible en el tejido del multiverso. Y ella crecerá, se expandirá, lo devorará todo. Pero antes de mostrarles cómo se produce el caos, necesito llevarlos al primer impacto real. El momento en que Peter decide que tal vez, solo tal vez, ya no necesita ocultar quién es en realidad. Ahora dime aquí en los comentarios, ¿crees que sin el dolor Peter aún se habría convertido en un verdadero héroe? ¿O estaría condenado a usar sus poderes solo para sí mismo? Quiero saber tu opinión sobre esto. Dejó de esconderse. No sucedió de la noche a la mañana. Primero fue una entrevista aquí, un post allá. Luego llegó la invitación a un programa de entrevistas, donde provocó aplausos con una sonrisa sincera y respuestas mordaces, sin mencionar nunca la palabra responsabilidad, porque en esta versión nunca le enseñaron, y ahí es cuando el mundo empieza a ver un Peter Parker diferente. En este universo, Peter no creó el traje para proteger su identidad, creó el disfraz como marca, un símbolo que se convirtió en producto, un uniforme estilizado, lleno de tecnología, patrocinado por empresas que veían en él un cartel ideal, joven, inteligente, fotogénico y maleable. La ciudad ya no ve a la araña saltando entre los edificios al amanecer, ve a Peter en vallas publicitarias, presentando campañas sobre progreso, ciencia e innovación. Todo menos sacrificio, todo menos empatía. Y aquí viene la primera consecuencia real. Se produce un incendio en un edificio en Queens. Peter llega volando con sus nuevas botas de refuerzo, pero en lugar de actuar de inmediato, espera. Un equipo de cámara está en camino. Cuando llegan, entra al edificio. Salva a 2 residentes. Ignora al tercero que estaba fuera de cámara. Luego posa para las fotos mientras todavía se eleva humo de fondo. La noticia se difunde. Algunos aplauden, otros se sorprenden. Y alguien en algún lugar del multiverso siente una perturbación, porque ese no es el Peter Parker que debería existir. Está vivo, está activo, pero falta algo. Falta lo que lo hacía, humano. Falta el dolor. Y esta ausencia hace eco. Comienza como un susurro en los hilos de la red de la vida, esa red cósmica que conecta a todos los Spider-Man de todas las realidades. Madame Teia intenta sondear esta anomalía, y ella siente el vacío, un punto no estándar, un nudo sin trauma, sin pérdida, sin aprendizaje, una araña desconectada emocionalmente de todos los demás. Y eso, en sí mismo, es peligroso, porque Peter Parker nunca se centró en los poderes. Se trataba del dolor que lleva y de lo que elige hacer con él. Ahora, imagina lo que sucede cuando este Peter comienza a darse cuenta de que, incluso con todo lo que tiene, todavía se siente incompleto, y en lugar de buscar un propósito, decide buscar control, porque si no tiene dolor, no necesita evitar el sufrimiento de los demás, solo necesita mantener lo que ha logrado. Pero eso, amigo mío, es solo el comienzo. Lo que haga a continuación te hará sentir incómodo. Quiero saber de ti. En este universo, ¿aún tendrías el coraje de confiar en Peter Parker? ¿O comenzarías a verlo como un villano más disfrazado de héroe? Escribe aquí en los comentarios. Quiero ver tu opinión. Peter Parker es ahora una leyenda viviente, pero no de la forma que recordamos. En los titulares, él es el joven prodigio de Nueva York. En los eventos, te tratan como a un orador inspirador. Los patrocinadores lo ven como la encarnación del futuro, un superhéroe que no se arriesga en balde, que piensa antes de actuar, que prefiere influir en lugar de sacrificarse. Pero cualquiera que realmente conozca el Spider sentirá la diferencia. La mirada es diferente. El discurso, calculado. La sensación de urgencia ya no existe. La tía May, aún viva, comienza a darse cuenta. Mira las entrevistas con una sonrisa incómoda, intentando creer que todo está bien, pero ella lo sabe. Pedro ha cambiado. Ya no está ese chico que llegó herido, sino decidido.
Ya no existe el silencio culpable de las primeras horas de la mañana. Ahora solo queda control, seguridad, frialdad. Y cuando ella le pregunta por qué, él responde con «porque puedo». Y eso duele más que cualquier verdad. Mientras tanto, los villanos también cambian, no porque mejoraron, sino porque se adaptaron. Kingpin ya no ve a Spidey como una amenaza. Él ve un aliado potencial, alguien que sepa jugar, alguien a quien se pueda convencer, no por la violencia, sino por los números. Y Peter, aunque no se rinde del todo, tampoco pelea. Él negocia, limita los daños. Él mira. Poco a poco la esencia del héroe desaparece. Por supuesto, todavía salva gente, pero con filtros, con horarios, con contratos. Evita las zonas de conflicto fuera de los medios. Ignora las tragedias que no generan compromiso. Y cuando surge una nueva amenaza, un villano dimensional que se ha enfrentado a docenas de versiones de Spidey, sucede algo curioso. Él duda, porque nunca enfrentó un miedo real. Nunca perdió a nadie en el campo de batalla. Nunca tuvo que superarse a sí mismo. Y ahora no sabe luchar por nada más que su imagen. Este villano, proveniente de una realidad destrozada, rápidamente se da cuenta de su defecto. No ataca la ciudad, no destruye edificios, ataca la reputación de Peter, difunde vídeos, manipula datos, muestra fallos. Y por primera vez, Peter pierde el control. No sabe cómo reaccionar sin parecer débil. No sabe cómo redimirse, porque nunca tuvo que pedir perdón. Y cuando lo intentas, las palabras suenan vacías, porque nunca entendió qué era la culpa. Y ahí es cuando el multiverso empieza a reaccionar. Un efecto secundario de esta línea de tiempo comienza a extenderse. La red de la vida, que conecta todas las realidades donde existe Spidey, comienza a mostrar grietas. Algunas líneas desaparecen, otros se entrelazan de forma equivocada. Los universos colapsan, no para la guerra, pero debido al desequilibrio, porque la existencia de este Peter corrompe el punto de origen emocional de todos los demás. Es una variable indolora, un centro libre de traumas, y esto rompe la simetría. Madame Teia, desesperada, empieza a reunir versiones alternativas. Araña Noir, cansada de la guerra. Spidey 2099, obsesionado con el orden. La Araña Escarlata, marcada por el error. E incluso el superior Spider-Man, que carga con el peso de la arrogancia. Todos sienten que algo anda mal. Todo el mundo tiene recuerdos distorsionados. Todo el mundo sueña con un Peter sin cicatrices. Este Peter no es solo diferente, es peligroso, no porque quiera el mal, sino porque nunca aprendió a afrontar el mal, nunca necesitó perdonar, nunca tuvo que sacrificarse, y por lo tanto, no ve ningún valor en estas elecciones. Pero todavía hay una posibilidad de salvación, un defecto en este mundo, que puede convertirse en redención, y comienza a manifestarse cuando Peter, por primera vez, ve que alguien resulta herido, por su culpa, y esta vez no hay cámara, no hay audiencia, solo sangre en el suelo, y hay que tomar una decisión. Pero cálmate, antes de mí no vimos síntomas que la historia dé un giro. Déjame mostrarte el momento en el que todo se pone patas arriba. Fue en una noche silenciosa que todo se derrumbó. Llovía copiosamente, como si el cielo intentara lavar un pecado que aún no se había cometido. Peter estaba en su apartamento del centro de Manhattan, en un ático rodeado de paneles inteligentes, hologramas y sensores. Nada de esa habitación oscura y desordenada de Queens. Ahora vivía en lo alto, lejos de la calle, lejos del mundo, lejos del dolor. Mayo se había ido. Dijo que necesitaba algo de tiempo, y lo entendió, o prefirió fingir que lo entendía. Habían pasado semanas desde que apenas había hablado con él. Estaba viendo lo que todos se negaban a admitir. Peter Parker ya no era un héroe, era un ícono, una entidad, y ya nadie se atrevió a interrogarlo. Hasta esa noche, una alerta resonó, pero no se trataba de un peligro común y corriente. Fue algo diferente, una lágrima en realidad, un defecto en la red de la vida, una grieta dimensional. Peter analizó los datos con frialdad. Llamó a sus drones, conectado a la torre.
Has preparado tu armadura. Y como siempre, se fue sin dudarlo, pero no por coraje, por protocolo. Cuando llegó al lugar, el aire estaba pesado. Un cuadrado entero había sido tragado por una especie de grieta negra que palpitaba como si estuviera viva. En el centro, una figura que parecía llevar un traje de araña, pero distorsionada, corrupta, como si lo hubieran cosido con dolor y las costillas expuestas. Era un reflejo de algo muy mal. Él no habló. Recién observado. Peter intentó un escaneo. Nada. Intenté contactar. Silencio. Intentó atacar. El golpe atravesó el aire. Fue como luchar contra un eco, un espectro. Pero entonces lo vio. En el suelo cerca de la grieta. Un niño. Solo. Llanto. Y no hay nadie alrededor. Sin cámara. Nada de drones. Sin reporteros. Solo él. Y el dolor. La niña gritó pidiendo ayuda, pero el sonido parecía amortiguado, como si la realidad no permitiera ser escuchada. Peter dudó por un segundo. No porque tuviera miedo, pero porque eso no generaría ningún clic. Fue en ese momento que todo cambió. La figura sombría señaló al niño, y en un abrir y cerrar de ojos, la grieta empezó a tragárselo todo. El tiempo se ralentizó, y Pedro corrió. Corrió con todas sus fuerzas, saltó, usó todo lo que tenía y logró alcanzarla. Él la abrazó, la traje de vuelta, pero antes de salir de la grieta, algo lo hizo retroceder. No físicamente, emocionalmente. La mirada de esa versión, distorsionada de sí mismo, introdujo una verdad en los ojos de Peter que era imposible de ignorar. Yo soy en lo que tú te estás convirtiendo. La brecha se cerró. Peter cayó al suelo con la niña en brazos, y por primera vez en mucho tiempo lloró, no por el dolor, no por culpa, sino porque por primera vez entendió lo que significaba fracasar de verdad. Comprendió que la ausencia de tragedia no lo había hecho invencible, lo había dejado ciego, y en ese momento sintió algo que no había sentido. En años, miedo, miedo a no ser suficiente. Miedo de haber pasado tanto tiempo siendo araña, que se olvidó de lo que era ser Peter Parker. Durante los días siguientes, Peter se alejó, citas canceladas, dejó los patrocinios a un lado. La tía May lo volvió a ver, pero él no era el mismo. Comenzó a buscar respuestas, investigando otras realidades, tratando de entender esa grieta, esa versión distorsionada, el origen de ese reflejo corrupto. Y con cada nuevo descubrimiento, otra pieza encajaba en su lugar. El multiverso estaba colapsando. Los plazos se estaban deshaciendo. Los héroes estaban desapareciendo sin dejar rastro. No fue solo una consecuencia, fue una advertencia. La anomalía que representaba Pedro ya no era local, fue universal. Su existencia indolora, sin pérdidas e ingrávida, estaba desequilibrando toda la red de la vida. Y ahora ya no era solo una cuestión de identidad, era una cuestión de supervivencia. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que podría ser demasiado tarde. Y es en este punto que surge la pregunta que resuena entre las arañas de todas las realidades. ¿Todavía hay tiempo para revertir el daño? ¿O el multiverso ya pasó el punto de salvación? Antes de descubrirlo, debes ver qué dicen otras arañas sobre él, las versiones que lo conocen, los que le temen y los que, en secreto, ya se preparan para eliminarlo. En los confines del multiverso, donde la red de la vida se entrelaza con los hilos del destino de cada hombre araña, algo se ha roto. Y los antiguos observadores del tiempo, entidades que nunca interfieren, solo observan, comenzaron a susurrar una teoría que, hasta entonces, parecía imposible. Tal vez Peter Parker, el que todos conocemos como el héroe del sacrificio, ha dejado de existir en todas las realidades, y en su lugar, una nueva versión, fría, racional y desequilibrada, está ganando espacio como un virus silencioso. La teoría surgió entre las llamadas arañas sabias, versiones de Peter que experimentaron eventos tan intensos que sobrepasaron la comprensión humana. Uno de ellos, conocido solo como la vieja Teia, vive aislado en una dimensión donde el tiempo no pasa.
mantiene registros de todas las interferencias que han ocurrido en la línea de tiempo de las arañas, y en ciclos recientes ha notado un patrón. Realidades en las que Peter Parker no siente dolor terminan colapsando, pero lo más aterrador ni siquiera es eso. Según los registros de Old Taya, la versión actual de Peter, el que no perdió al tío Ben no debería existir en ninguna línea del multiverso. Fue creado por una anomalía, una desviación microscópica en la web, provocada por un evento aún desconocido, y desde entonces, cada universo que toca esta variante comienza a mostrar los mismos síntomas: empatía reducida, pérdida del sentido de la justicia, corrupción del propósito, y al final, borrado total de la realidad. Y aquí es donde emerge la conexión oculta más inquietante de todas. Madame Web le revela a Peter que, durante siglos, la Red de la Vida ha estado tratando de corregir esta desviación, y que los acontecimientos que pensaba que eran coincidencias, pérdidas repentinas, amenazas inesperadas, crisis emocionales, eran en realidad intentos de la realidad misma de imponerle un dolor que nunca llegó. Era el multiverso intentando crear su héroe por la fuerza, y él resistiendo. Pero hay más. Algunos creen que esta versión de Pedro no es solo un error, pero un plan, una creación artificial realizada por una entidad oculta que habita en los bordes de la web, un ser conocido únicamente como la Costurera. Se dice que manipula líneas olvidadas, crea nuevas versiones y prueba destinos como un jugador cruel. Y este Pedro, el Pedro sin dolor, sería su obra maestra. Un héroe sin debilidades, pero también sin alma. Spider 2099, uno de los más racionales, comienza a investigar. Descubra registros olvidados. Te das cuenta de que en todos los universos donde aparece este Peter, se repite un patrón: el tío Ben siempre sobrevive. La frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nunca se dice. Y todos los villanos derrotados regresan, porque no hay ningún impacto real, solo superficie. Ahí es cuando la araña superior entra en escena. No quiere investigar, quiere erradicarlo. Para él, Peter Parker ya era demasiado débil. Ahora se ha convertido en un riesgo, y hay que eliminarlo. Pero algo lo detiene. Un recuerdo que no reconoce, un recuerdo de un Peter que lloraba solo en una escalera, sosteniendo una carta de un tío muerto. Y se da cuenta, esa versión no debería estar ahí. La pregunta que comienza a surgir entre todas las arañas es simple pero devastadora. ¿Ha sido reemplazado el verdadero Peter? ¿Podría ser que en algún momento el Peter original desapareciera y esta versión fría y sin pérdidas tomara su lugar? Y si es así, ¿quién está detrás de este reemplazo? Antes de que puedan responder, se forma una nueva grieta en la realidad, y esta vez no muestra un reflejo, sino un portal, un camino directo al origen de todo, un lugar donde las arañas no son bienvenidas, un espacio fuera del tiempo, donde todas las respuestas pueden ser reveladas o destruidas. Pero ten cuidado, porque a veces saber la verdad no te salva. Simplemente se rompe. Peter Parker siempre ha sido un espejo de nuestro dolor. Perdió a su tío, su amor, sus amigos. No se pudo guardar, no se pudo evitar, pero nunca dejó de intentarlo de nuevo. Esto es lo que nos conecta con él. El hecho de que, a pesar de todo, nunca renunció a ser alguien mejor. Y cuando eliminas ese dolor, cuando eliminas la tragedia, ¿qué queda? Queda un hombre con poderes. Un símbolo vacío, alguien que actúa porque puede, no porque tiene que hacerlo. Y eso es lo que convierte a esta versión de Peter en algo mucho más peligroso que cualquier villano. No es cruel, él es indiferente, y es esta indiferencia la que corroe todo lo que nos rodea. Pero esa noche, sosteniendo al niño en sus brazos, con la grieta del multiverso cerrándose detrás de él, Peter finalmente sintió algo real. No fue la fama. No fue control, fue miedo. Y más que eso, era responsabilidad. Por primera vez vio que había consecuencias que no se podían medir en me gusta, en contratos, en titulares, consecuencias que requirieron sacrificio. Fue entonces cuando se acordó.
Recordó lo que solía decir el tío Ben, no los famosos consejos, sino las pequeñas frases cotidianas. Cuando Peter se quejó de la escuela, Ben dijo, «Ahora es difícil, pero lo entenderás más tarde». Cuando se metía en problemas, Ben decía, «Puedes hacerlo mejor, Peter. Siempre puedes hacerlo». Y en ese momento, todos esos recuerdos regresaron, no como clichés, sino como anclas, como verdades que había enterrado en su prisa por serlo todo, sin ser nada. Quizás no sea demasiado tarde, quizás todavía haya un camino de regreso, pero sabe que, ahora, no basta con cambiar de actitud. Necesita arreglar lo que causó. Necesita sumergirse profundamente en la grieta, descubrir qué está manipulando la red de la vida, enfrentar lo que se esconde en los bordes de la realidad, porque el equilibrio del multiverso depende del regreso de un héroe marcado, y tal vez, solo tal vez, la única forma de restablecer ese equilibrio sea revivir lo que ha intentado olvidar toda su vida. Ahora, la misión ya no es salvar el mundo, se trata de salvarte a ti mismo. Pedro regresó a casa, pero ya no era el mismo lugar que antes. El apartamento estaba igual, los cuadros, las luces, los muebles, todo estaba igual. Pero algo en él había cambiado. Ya no se miraba al espejo con asombro, miró con duda. Por primera vez, se cuestionó en qué se había convertido. Y más que eso, me cuestioné qué podría haber sido, si hubiera enfrentado el dolor desde el principio. En los días siguientes, se aisló. Revisó sus propios archivos, revisó grabaciones antiguas, buscó rastros de esa figura distorsionada que había encontrado cerca de la grieta. Y fue entonces cuando descubrió algo aún más aterrador que cualquier amenaza externa. Fragmentos de código genético alterado, rastros que no le pertenecían, pero que estaban dentro de él, como si en algún momento lo hubieran reescrito. ¿Pero reescrito por quién? Fue en ese momento que encontró un nombre escondido en los registros antiguos, camuflado como si no debiera leerse. Simbionte. No el simbionte que conocemos, no veneno, no masacre, pero una versión ancestral, algo que no tenía forma, sino propósito, un parásito de las realidades, un ser que no está ligado a cuerpos, sino a líneas de destino, un simbionte que infecta las decisiones, opciones, caminos, y que se habría alojado en la línea temporal de Peter, en silencio, desde su infancia, cambiando pequeñas cosas, debilitamiento de los vínculos emocionales, borrando recuerdos de dolor, y en el lugar, plantando seguridad, control, arrogancia. Esta revelación lo cambia todo, y tal vez, solo tal vez, eso explique por qué Peter nunca sintió el peso de la pérdida. ¿Por qué sobrevivió el tío Ben? Porque nada que lo formara como héroe existía. Peter sabía que no podía afrontar esto solo. Era una fuerza mayor que él, más grande que cualquier villano, porque esta amenaza no quiere destruir el cuerpo, quiere corromper la esencia. Y, peor aún, es posible que ya haya hecho esto con otras versiones. Y ahí es donde comienza la siguiente etapa de esta historia. En el siguiente vídeo profundizaremos en una de las teorías más oscuras de todo el multiverso. ¿Qué pasa si el simbionte siempre ha estado con Peter desde que era un niño? Una conspiración que vincula a Venom con los acontecimientos más catastróficos de todas las realidades. Y esto podría revelar que Spidey, desde el principio, nunca tuvo otra opción. Verás las señales que estuvieron en los cómics y las películas todo este tiempo. Comprenderás por qué el simbionte no es solo un villano, sino un catalizador universal. Conocerás al simbionte definitivo, la entidad que corrompió dimensiones enteras, y por qué Peter podría ser el primer anfitrión perfecto. Si pensabas que este vídeo era pesado, prepárate, porque el próximo no es solo teoría, es revelación, así que regístrate, activa la campanita y garantiza que estarás aquí cuando todo esto salga a la luz, porque en nuestro canal, lo que parece imposible es solo el comienzo. Ahora que has visto como un simple ¿qué pasaría si? Puede reescribir toda la esencia de Spider-Man, necesito preguntarte, ¿y tú? ¿Crees que Peter Parker habría sido el mismo sin la pérdida del tío Ben? ¿O crees que
sin el dolor, se habría perdido en su propio ego como esta versión oscura. Comenta abajo. Pero realmente, comenta. Quiero saber qué piensas de esta teoría. ¿Crees que realmente el dolor es lo que nos transforma en algo más grande? ¿O crees que Peter podría haber encontrado otro camino menos doloroso, pero igualmente heroico? Y si tienes tu propia teoría sobre esta realidad, una hipótesis, un final alternativo, una idea loca, escríbela en los comentarios. Estoy leyendo todo y voy a elegir los mejores para traerlos en el próximo vídeo. Y quién sabe, tu teoría se convertirá en el próximo guión aquí en el canal. Y si eres parte de nuestro multiverso oscuro, comenta con el hashtag SpiderOculto para demostrar que estás con nosotros en este viaje hasta el final, porque aquí cada voz construye la red. Y a veces, tu opinión es lo que mantiene todo unido antes de que se desmorone. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Ven y sé parte de esta comunidad que no acepta el cuento ya hecho y tiene el coraje de imaginar lo que nadie más se atreve a contar. Regístrate ahora y quédate con nosotros hasta que se desvele el último hilo de esta web.